Un segundito, Ángel. En un poquito de tiempo están... Oye, si os parece, vamos cerrando la puerta y empezamos ya. Bueno, el siguiente ponente, el segundo ponente esta mañana es el presidente del Banco Popular Español, Ángel Ron, Wimil. Bueno, un habitual de nuestros cursos. No es ni la primera ni la segunda vez que viene, aunque el año pasado le echamos mucho de menos y vemos que este año vuelve al redil. Pues nada, sin más preámbulos, todos conocéis a Ángel Ron y su trayectoria profesional. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro invitado de hoy. Ahora, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Ángel Boixadós y a la Junta Directiva de APIE por contar conmigo para volver aquí al redil, como dice Ángel, en esta convocatoria, y agradecer también a Miguel Ángel Noceda por construir año a año aquí en su Santander tan querido, pues este foro de encuentro que resulta ser en tiempos como el actual tan útil. Como creo que vamos, como siempre, de tiempo ajustado, voy a ir directamente a hacer esta presentación relativa a la banca privada en el contexto actual y especialmente a cómo lo vemos desde el Popular. Antes de comenzar en cómo lo vemos desde el Popular, creo que hay que hacer una pequeña referencia o una breve referencia a la crisis financiera y a sus orígenes y a sus causas y cómo va a afectar esta o cómo afecta a los bancos en función de su diferente modelo de negocio. Vivimos tiempos, ayer lo veníamos comentando con un compañero de los medios en el viaje que hice desde Madrid. Vivimos tiempos donde la inmediatez, la rapidez, la globalización, etcétera, lleva a tomar a veces juicios precipitados. Es la inmediatez de la noticia, la inmediatez en la transmisión, el ritmo con el que se suceden las cosas llevan a veces a no analizar con precisión, y creo que no es baladí afinar en las causas de la crisis financiera. Y desestimar algunos de los factores que la han causado o que la han desencadenado puede llevarnos a... puede ser un buen comienzo para repetir otra crisis. Las deficiencias en la regulación financiera y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria son señalados comúnmente como las causas inmediatas de la crisis financiera internacional. Pero esta recesión nos ha sorprendido porque ha llegado después de un largo periodo de crecimiento sostenido en el tiempo. Es lo que se le ha llamado la gran moderación, y esa gran moderación que se caracteriza porque entre 1995 y 2007 hemos tenido un crecimiento sostenido del PIB mundial con inflación baja, tipos de interés bajo y baja volatilidad. Es la época en la que se recordará que muchos economistas decían que se habían superado los ciclos, y que la tecnología financiera era capaz de anticipar la evolución futura de las variables y que era capaz de anticiparse precisamente y evitar que se produjesen ciclos bruscos. Pues en ese periodo de tiempo que se ha llamado de gran moderación, paradójicamente se han desarrollado, se ha germinado los desequilibrios globales que han llevado a la crisis. Porque mientras que el crecimiento medio mundial, del PIB mundial entre el 95 y el 2007 era del 3,9, lo que teníamos había países emergentes creciendo en promedio durante esos 12 años al 5,7. ¿Qué ha ocurrido fundamentalmente? Que esos países que han sido fundamentalmente, obviamente, exportadores, han creado unos flujos financieros que no han invertido en sus países por tener mercados infradesarrollados y han
cada vez incrementando los perfiles de riesgos y se acaba generando una burbuja inmobiliaria. Ante la rapidez con que la demanda absorbía los activos, al ser tal el flujo de dinero que entraba, se iba disminuyendo los criterios de riesgo. Hipotecas porque España era un destino de inversión atractivo. Por tanto, podríamos decir que somos víctimas también de la globalización desequilibrada y ese mundo no tiene visos de volver. Las familias, las empresas y las instituciones financieras tienen que devolver lo prestado. Tenemos un alto nivel de endeudamiento. Esto no es dramático. Esto lo que obliga es a devolver lo prestado. Decía que aunque las condiciones mejoren, no parece probable una vuelta a esa era. Y hay que reformar el modelo productivo con un reequilibrio entre ahorro e inversión doméstica, con menor peso en la inversión doméstica de la construcción. El ajuste puede realizarse a través de una recesión. La recesión hace el ajuste solo, pero no cabe duda que lo hace de forma durísima, o propiciar los ajustes que alivien el tránsito, reduciendo el déficit de competitividad que tiene la economía española respecto a la europea. Vuelvo a repetir, España es un país altamente endeudado y lo están tanto sus familias como las empresas
y las entidades financieras. Dos factores han contribuido, además, algunos factores han contribuido a este cambio en la situación. Ha habido una reducción de los tipos de interés reales de entre 200 y 300 puntos básicos desde comienzo de los 90. Durante todo este tiempo el déficit comercial se ha incrementado porque el crecimiento de las importaciones respecto al de las exportaciones ya se conoce qué camino ha seguido. Y aunque ese déficit por cuenta corriente se está corrigiendo bruscamente. Además, hay otros factores que han ayudado al crecimiento de la demanda de crédito en España. Se ha reducido la prima de riesgo respecto a la de Alemania, por ejemplo, en 500 puntos básicos desde 1995. Ha habido una reducción de márgenes enorme que se ha trasladado a las empresas y a las familias, como de 200 puntos básicos desde la entrada en el euro. Las hipotecas españolas hoy siguen siendo las más baratas de Europa. Y, como decía antes, dos factores más. Por un lado, la escasez de activos seguros para los países emergentes y, por tanto, se conducían a economías occidentales con seguridad jurídica y que ofrecían activos seguros y rentables. Y dos, un incremento de la demanda que hemos tenido en España de una manera muy fuerte. Estos tipos de interés más baratos que venimos disfrutando desde el año 95 han impulsado la demanda residencial, como también ha impulsado la demanda residencial, el acceso de la mujer al trabajo, los inmigrantes que han creado 1,5 millones de nuevos hogares, tipos bajos, un alquiler infradesarrollado, una fiscalidad favorable o, por ejemplo, la compra por parte de extranjeros de viviendas en España. Pero la crisis también llega también de repente, nos sorprende, nos sorprende además con una mano de obra muy poco cualificada, que es una debilidad estructural de la economía española, y con menor productividad también. Y además, simultáneamente, a partir de 2007, vemos que en el verano de 2007 se produce un bloqueo de la financiación mayorista en los mercados internacionales por una aversión exagerada al riesgo de España y con una valoración del riesgo exagerada también. Porque hasta la fecha ninguna institución financiera española ha pasado por situación problemática alguna, como en cambio sí ha ocurrido con muchas instituciones financieras internacionales, y las instituciones financieras nacionales no han requerido ayudas públicas en términos de capital. Aunque también quiero decir que no todo son desventajas para España en esta crisis, porque hay una tendencia a veces al pesimismo, y quisiera recalcar que España entra en esta crisis con alguna ventaja. La primera es el bajo nivel de endeudamiento público, y la segunda, que el sistema financiero no está expuesto a activos tóxicos y, como señalaba hace muy poco un medio de información económica, es el país, el sistema financiero español, es el que menos dinero, o es el gobierno español el que menos dinero ha puesto a disposición del sistema financiero de cuantos sistemas financieros europeos y americanos de cierto tamaño se conocen. ¿Cómo va a afectarnos esto en el futuro? Resumiendo muy telegráficamente. Si es verdad que se cumplen las expectativas del Fondo Monetario Internacional y de los distintos gobiernos, asistiremos a una lenta recuperación a lo largo del año que viene, y en el caso de España, esta escasez de fondos, no vamos a tener el mismo volumen de fondos desde el exterior y los vamos a tener además más caros. Lo que nos exigen es cambios estructurales que conduzcan a que el saldo neto de exportaciones sea positivo. En definitiva, se necesita más equilibrio, como decía antes, entre el ahorro y la inversión, acelerar el proceso de desapalancamiento, es decir, tenemos que acelerar el proceso de devolución y reducción de la deuda. Y además se debe utilizar la política fiscal y laboral para mejorar la competitividad, para potenciar las exportaciones. Como decía, este reequilibrio requiere un crecimiento sostenido en las exportaciones netas, por lo que una mejora de la productividad es imprescindible, dado que no tenemos otras políticas para impulsar la competitividad de la economía. Nos hemos gastado, podríamos decirlo así, la paga adelantada, y estamos en lo que se llama, o lo que llaman los anglosajones, el payback time. Es donde estamos ahora. No es nada dramático, pero es en el momento en el que estamos.
Bueno, no voy a entrar en la disección del cuadro, pero paso ahora a ver el ayer y el hoy, los desafíos de la banca comercial en España, que es otra de las cosas que se me pedía hoy. Bien, aquí hay un cuadro que trata de resumir muy gráficamente qué ha pasado antes del año 99, entre el 99 y el 2007 y del 2007 en adelante, en España, en la banca internacional y qué ha hecho el Popular durante este tiempo. Bien, yo creo que jornadas como esta que llevan a la reflexión son muy necesarias porque estamos en un cierto estado de shock, a consecuencia de la rapidez, de la extensión y la contundencia de la crisis. La crisis financiera y económica no va a salir gratis al sector financiero. Es evidente que las cosas conviene ponerlas en su justo punto, que las cosas se han hecho bien, al menos que se han hecho mejor que en el resto de Occidente, porque el foco del negocio de las instituciones españolas ha sido un modelo de negocio natural, comercial, más sostenible, por la gestión, por cómo se han gestionado las instituciones, por el regulador y no cabe duda que también por la gestión de las entidades. Ahora, dicho esto, una vez que uno pone el retrovisor y ve qué ha pasado, no sería muy prudente no mirar hacia el futuro y qué desafíos trae el futuro. Ayer en esta mesa la ministra de Economía habló algo del futuro. Bueno, como acabo de comentar, nos encontramos en eso que se llama el payback time, en el tiempo de devolver, de reducir la deuda, por tanto, un momento en el que necesitamos ahorrar, producir mejor, con más productividad, etcétera. ¿Cómo afecta este proceso de devolución de deuda, de desapalancamiento y de reducción de tipos de interés a la banca comercial? Pues claro que le afecta. Es decir, un proceso de devolución de deuda, un proceso de menor crecimiento económico, afecta al modelo de negocio de los bancos porque ya no van a poder seguir compensando. Cuando digo bancos y cajas. Ya no van a seguir compensando con el crecimiento del crédito el estrechamiento de los márgenes que viene como consecuencia de la reducción de los tipos de interés. Es decir, ese modelo basado solamente en el crecimiento para compensar la caída de márgenes no resuelve el medio plazo. Habrá cambios, como he comentado ya en más ocasiones y quienes me han oído más veces escucharán que me repito. En toda crisis salen menos actores de los que entran. Eso es inevitable. Es inevitable también como consecuencia de una crisis y habrá una reestructuración por el exceso de capacidad instalada. Esto es evidente, lo venimos hablando desde hace años. Ha habido un proceso de expansión muy poco selectivo. Tenemos el mayor ratio de oficinas bancarias por cada 1.000 habitantes. Tenemos el mayor ratio de cajeros electrónicos por cada 1.000 habitantes de Europa y del mundo. Y para un negocio menguante, esto no es una estructura, no es una redistribución sostenible. Nosotros creemos que por el modelo de banca que desarrolla el Popular, que es un modelo de banca doméstica, comercial, centrada en pequeñas y medianas empresas y en particulares, iremos ocupando los espacios que otros van a dejar libres. Esto lo estamos constatando mes a mes en la evolución de nuestra cuota de mercado. Vamos a ver que me he pasado de rápido. Bueno, recientemente, en las últimas 3 semanas, yo he asistido a 2 foros internacionales en los que nos reunimos los bancos, uno en Europa y otro a nivel intercontinental, como es el International Monetary Conference, la semana pasada. Hay una observación muy simple y muy rápida. Ese foro, en un caso estamos algo más que los 40 bancos más grandes de Europa y el otro, el International Monetary Conference, estamos los bancos más grandes del mundo allí representados. Más de un tercio en los últimos 18 meses, el número de bajas en los últimos 18 meses es enorme. Si a las bajas se unen los bancos que están parcialmente nacionalizados y siguen asistiendo, diríamos que el paisaje ha cambiado brutalmente.
recuerdos a toro pasado, podemos decir que el modelo de la gran banca internacional, el que ha perecido, consistía en una apuesta por modelos muy apalancados y productos de alto riesgo, que estaba viviendo de un modelo desarrollado con ceguera. La ceguera la producía, sin duda, la liquidez aparentemente ilimitada y muy barata. Eso no era aparente, eso era real. Sin embargo, pese a la gran diferencia de modelo, nosotros debemos tomar conciencia. Es cierto que seguimos haciendo lo que se llama banca tradicional, otros le llaman retail banking, y que nuestro modelo es de banca de clientes y que estábamos y estamos muy capitalizados. Eso es una diferencia muy notable respecto a lo que ha pasado fuera. En el caso de España, ¿cómo impacta esto? Pues como decía, hemos vivido tiempo de vacas gordas con una liquidez enorme, llegaba mucho dinero desde fuera de España, se colocaba la deuda con mucha facilidad y esta anormalidad probablemente impedía una visión correcta de las cosas. Otros, en el caso de la banca internacional, fueron cegados del todo por productos que escasamente conocían y así les ha ido. Ahora todo el mundo está inmerso en el que se lo llama la vuelta a los orígenes, el back to basics. En este caso lo que tenemos que decir es que en el caso del Popular no hay un back to basics porque se ha mantenido siempre fiel a su modelo de negocio, en un país en crecimiento, eso sí, y hoy por hoy todos los bancos están inmersos en esta vuelta a los orígenes. Algunos lo van a tener más difícil porque, como he dicho muchas veces en reuniones como esta, un modelo de banca comercial con una red muy tupida de oficinas no se improvisa fácilmente. Y un modelo de banca de clientes, que es la apuesta del Popular. Popular apuesta por un modelo de banca de clientes, no de productos. Ese todavía es más difícil de improvisar. Hoy todo el mundo está concentrándose en mejorar la calidad del riesgo, en controlar la evolución de los riesgos, en rebajar los costes, en reducir el apalancamiento. Creo que además el principal desafío hoy es recuperar la confianza y adaptar el modelo de negocio precisamente a este cambio de las condiciones. Además, la banca se enfrenta ahora a otros desafíos. Yo lo he comentado alguna otra vez en el pasado. Tenemos diferencias producidas por la legislación. No hay una legislación común ni una regulación común a nivel europeo. Cuando se habla de stress test a nivel europeo nos encontramos con dificultades obvias, y es que la regulación no es ni mucho menos coincidente en los diferentes países de Europa. Por tanto, hay que subrayar que no existe una normativa común y que, por tanto, la comparación no será homogénea. Por otro lado, el terreno de juego está claramente desequilibrado. Prácticamente todos los sistemas en toda Europa, el Estado ha entrado de una forma u otra, excepto en el caso de España, en el capital de sus instituciones. Eso, evidentemente, lo que está es premiando. Es verdad que lo ha hecho, sin duda, para evitar males mayores, para evitar efectos sistémicos, pero también es verdad que ha introducido unos nuevos estándares de capital, inyectando capital público en instituciones privadas que están desequilibrando el terreno. Como se sabe, y esto no es hacer publicidad, de acuerdo con un reciente trabajo de Morgan Stanley, el Popular tiene el mayor ratio de capital tangible de Europa y América. Pero ese ratio de capital tangible, que está en cerca de un 7%, ligeramente por debajo, cuando empezamos a comparar estas inyecciones de capital público, pues resultará que quienes durante esta crisis financiera hemos desarrollado un modelo de negocio sostenible con solvencia, nos vamos a ver afectados por la inyección pública de capital en instituciones que no se han comportado de la misma manera. Eso es un asunto delicado que ya se pone de manifiesto. Alguna institución extranjera que opera en España ha recibido fondos públicos del Estado de origen y sigue operando en España sin más novedad. Esto nos debería hacer reflexionar sobre este tipo de retos que está introduciendo la crisis. Bien, otros desafíos futuros son evidentes. He hablado de la reducción del apalancamiento, de la maximización del control de riesgos y del efecto acelerador también que ha tenido en la crisis la nueva normativa contable que se introdujo en Europa hace unos años y que ha tenido, como anticipé en alguna otra reunión, un efecto acelerador porque es una normativa que protege al inversor de corto plazo
respecto a una normativa anterior que teníamos en la Europa continental que protegía al depositante. Todo esto hace que el terreno de juego, no cabe duda, que aparte de desequilibrado, parezca que está embarrado y que requerirá de gran esfuerzo para no añadir todavía más factores de desequilibrio entre entidades bien gestionadas y entidades que han requerido de ayudas públicas. Bien, y como se me pide cuál es la opinión desde el Popular respecto a la coyuntura actual, estas son las fortalezas que tiene el banco en un momento como el actual para enfrentarse a esta coyuntura. Tiene un modelo de negocio sostenible de alto crecimiento. Yo creo que esto es algo, hoy, básicamente, cuando se analizan las entidades, se analiza su capital. En este caso, en el caso del Popular, tenemos ese ratio tenemos un nivel de core capital o de capital más reservas que está entre los más altos de España. Es de los muy pocos bancos en Europa, muy poquitos bancos en Europa, que no han requerido ni de intervención de capital público en su capital, ni ha hecho una ampliación de capital. Ese capital, además, es de máxima calidad. El capital del Código de Comercio, el que soporta pérdidas, estamos a un nivel muy alto. Tiene un modelo, además, de banca de clientes y no de productos. Está enfocado a la rentabilidad. Solo decir que en el primer trimestre lo que realmente sirve a una institución financiera para atender las provisiones de los impagos, que es el margen de explotación, lo que antes se llamaba margen de explotación y ahora se llama margen operativo, o lo que llaman los ingleses el pre-provision profit, o sea, el beneficio antes de provisiones, está creciendo a tasas de 2 dígitos, manteniendo una eficiencia muy alta. La eficiencia no se improvisa. Yo creo que vamos a ver que, pese a que hay muchos bancos que dicen que van a reducir costes, van a ver deteriorada su eficiencia. Y van a ver deteriorada su eficiencia porque la eficiencia se construye a lo largo del tiempo y sobre 2 bases. Una, tener un modelo de negocio rentable, sostenible, que genera recurrentemente ingresos. Nosotros, por la parte de margen de intereses y de comisiones, no tenemos volatilidad. El banco no tiene volatilidad, se dedica a intermediar depósitos y créditos. Eso es una palanca enorme en tiempos de crisis. Y, por otro lado, tenemos una disciplina de costes que nos hace ser el banco hoy por hoy más eficiente de Europa. Y yo aquí diría el banco comercial más eficiente de Europa, sin duda, y uno de los más eficientes del mundo. He hablado de la alta generación de ingresos recurrentes y, además, diría que, abundando en alguna idea que se vertía aquí ayer también, diría que hoy es vital la alineación en términos de oferta de la red de oficinas, que es muy relevante, con otros canales de distribución. Hoy, el último dato que disponemos en el banco es que cerca del 63% de las transacciones realizadas por clientes se han hecho a través de canales no sucursal, en el caso del Popular. Pues es vital, a la hora de afrontar el futuro, que los bancos tengan los mismos parámetros de calidad, en eso se está, y la misma calidad de oferta, independientemente del canal a través del que transmita. El Popular está inmerso en un proceso de fusión de oficinas de sus diferentes marcas. Estamos convencidos, pese a tener esta eficiencia más alta, y como dije también en la presentación de resultados, estamos preparándonos para que la crisis sea más larga de lo que se prevé, y hasta ahora hemos acertado. Cada vez que ha salido una previsión, la crisis ha tendido a alargarse. Por tanto, toda medida hoy de prudencia, de generación de provisiones, de reducción de capacidad instalada, creo que es adelantarse a lo que va a ser inevitable. El banco va a seguir en esa línea. Bueno, decía que el banco tiene un compromiso con la banca de clientes, el banco tiene un compromiso con la banca tradicional, con las familias y con las pequeñas y medianas empresas, y en estos tiempos de restricción crediticia el banco ha crecido en 18.000 pymes desde enero. Hemos incrementado nuestra base de 500.000 de pymes en 18.000 desde enero. La organización del banco es muy flexible y plana. Los servicios y los productos se hacen a medida del cliente. Esto es una práctica tradicional del banco y eso conduce al final a lo que hablaba de la eficiencia operativa. Y por dar un repaso muy rápido a esas fortalezas, tenemos un modelo de negocio sólido. Esta es
la evolución del crecimiento de los activos y del margen de explotación del banco desde el año 2000. Esto se ha hecho sin compras. Realmente el banco ha hecho solo un par de pequeñas adquisiciones en ese periodo de 2000 y 2008, una en Portugal y una mucho más pequeña en Estados Unidos. Y creo que lo más significativo es lo que ha crecido este margen de explotación o beneficio antes de impuestos. Si esta línea incluyese la proyección de este año, diré que el margen de explotación del primer trimestre crece a 2 dígitos respecto al del año anterior. Probablemente esto tenga una tendencia a aplanar el crecimiento a lo largo del año, pero desde luego nuestro margen de explotación, nuestra predicción hoy es que será superior al de 2008 y esto nos da un margen, un colchón para aguantar provisiones de una forma muy notable. Además, este modelo de banca de clientes, ¿en qué consiste? El 45% del crédito del banco está concedido a pymes, que es una cosa que ayer Moody's destacaba como negativamente. Decía que, bueno, tener más exposición a pequeñas empresas y microempresas en un momento de crisis pues, es peor. Yo creo que nuestra experiencia histórica es que esto no es necesariamente malo. Lo que nos da es más rentabilidad, probablemente un poco más de morosidad, pero muy controlada, pero lo que nos da claramente es un mayor beneficio. Sí. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Y esto con una calidad de servicio que nos pone, de acuerdo con los datos del Banco de España, que es el único dato público que existe, el de la memoria del servicio de reclamaciones, tenemos un ratio de reclamaciones por 1.000 millones de euros de volumen de negocio pues que nos pone en primer lugar en España, como menos reclamaciones recibidas. Y además esto que decía lo reafirmamos con datos. Este es el dato de nuestro margen de intermediación sobre activos totales, es decir, tenemos un activo, un negocio, porque el margen de intereses es producto del negocio total más rentable que nuestros competidores en España, aunque aquí algún dato es de carácter internacional, bueno, son para España únicamente, perdón. Aquí están depurados los datos de España para tener una comparación homogénea. Y en términos de eficiencia, este dato lo voy a pasar rápidamente, pero vemos claramente cuál es la diferencia de eficiencia entre las entidades europeas y las españolas, que están ahí, que salen destacadas muy positivamente en términos de eficiencia. Además, esta es la evolución, en este caso, de la eficiencia de Popular, 28,34 el término del primer trimestre, 15 puntos mejor que la media de la banca española. Se nos viene en reuniones como esta de otros años, a mí se me ha preguntado que hasta qué punto esta diferencia es sostenible. Yo creo que ahora que vamos a asistir a un deterioro de la eficiencia en general, el Popular seguirá manteniendo o incrementando el diferencial de eficiencia respecto de sus competidores. Además, a esto le añadimos unas sinergias de coste por la fusión de los bancos filiales en España que tienen un valor presente, esas sinergias, de más de 500 millones de euros. Es un proceso que está caminando muy bien y que nos va a generar unas sinergias de en torno a los 500 millones. Aquí está lo que comentaba del margen típico de explotación y su evolución. Aquí está trimestre a trimestre. ¿Y cómo se compara este margen típico de explotación sobre la inversión respecto a la media de los 5 principales bancos españoles? Es decir, esto nos da un colchón para admitir cargo de provisiones que está en un 50% por encima de la media. Esto es consecuencia del modelo de negocio. Si uno apuesta por pymes y familias, sabe que, como su morosidad es ligeramente o superior en el caso de las pymes que de las grandes empresas, genera más beneficio y tendrá que hacer más previsiones, pero se sigue siendo mucho más rentable y es mucho más sostenible. El negocio con más grandes empresas o el negocio de banca de inversión es evidentemente mucho más volátil. Esta es la evolución del banco. Contamos con 6,5 millones de clientes en España, con un crecimiento, como decía, de 18.000 empresas sobre un total de cerca de 500.000, con un 63% de transacciones ya en banca multicanal, solo el 32% se hacen en sucursales, con una ganancia de 18 puntos básicos en cuota de mercado en créditos sobre bancos y una ganancia de 5 puntos básicos en depósitos. Y con una distribución multimarca que está en proceso de reasignación, tenderá a ser la marca Popular la que se imponga y dejaremos alguna de las marcas regionales en su territorio de origen, un proceso ahora de reasignación por esa fusión de oficinas que conlleva el cierre de algunas de ellas, pero teniendo siempre la misma calidad de servicio. Esta es la información que daba antes
con fuente de Morgan Stanley respecto a cómo esto se traduce en una solvencia superior, porque tenemos un negocio, diríamos, muy simple de modelo de intermediación. Nuestro capital es prácticamente íntegramente el del Código de Comercio, capital más reservas, y que es el principal sostén para absorber pérdidas. Pero veamos bancos muy grandes, entre los que no se cuenta ningún español, que tienen ratios de recursos propios tangibles que están en el entorno entre el 1 y el 3%. Y esto es en buena parte porque han tenido que absorber, que integrar las entidades de la parte de arriba, muchos vehículos que tenían fuera de balance y que les rebaja hoy su solvencia de una manera muy notable. Aparte, bueno, tenemos aquí la evolución a lo largo del tiempo de lo que es el retorno para el accionista en un periodo largo de tiempo. La línea azul, tomada desde el año 98, se ve que el retorno total, la revalorización más el dividendo, comparada con el IBEX 35 o comparada con el Eurostoxx, la línea azul de Popular, que no sé por qué me la han puesto en azul, pero es azul en este caso, ha ido mejor. Bien, me dice Ángel que por el patrocinador, será por el patrocinador. Y acabo porque me pedían que acabase en 5 minutos y acabo. ¿Cuál es nuestra visión de futuro? ¿Cuál es nuestra visión de futuro? Bueno, yo si miro hacia atrás y veo el banco del año 2000, que veíamos en unas imágenes atrás, el banco ha sido capaz de duplicar el volumen de sus activos de manera orgánica, pues algo así como duplicarlo cada 4 años. Teníamos 30.000 millones en el año 2000, en el 2004 algo más de 60.000, ahora tenemos en torno a 110.000 millones de euros. Es un banco con un nivel de beneficio muy superior al que teníamos unos años atrás, aún admitiendo que el nivel de beneficio baja ahora a consecuencia de las provisiones y de la crisis. Es decir, ha sido un banco y un grupo financiero que ha sufrido un proceso de transformación enorme en esta fase de crecimiento, acomodando su modelo, tantas veces criticado, a los cambios de la economía y de la sociedad. Ahora, con 6 millones de clientes, el banco está jugando con más potencia, unificando marcas, asistiendo a un proceso de fusión interna de oficinas y de ajustar su capacidad desde una eficiencia ya muy alta. Y, desde luego, lo que no se va a convertir el Popular es un banco de masas ni un banco de producto. Yo creo que eso sería un error. Va a seguir siendo un banco de clientes capitalizado, cercano y con calidad. Vamos a seguir poniendo en valor nuestras fortalezas con pragmatismo y con mucha flexibilidad, porque esto es lo que demandan los tiempos. Y quisiera terminar solamente con una idea, y es que el Popular va a continuar ocupando espacios que otros van a ir dejando. Bien, acabo. Pues hablando de la crisis, probablemente toda esta compleja suma de causas, de consecuencias, de medidas correctoras, vuelvo a decir que creo que se puede simplificar en que estamos en tiempo de devolución de deuda, de reducción y devolución de deuda, tiempo de devolver lo que se ha pedido prestado, de digerir el enorme crecimiento acelerado de los últimos años, adecuar la economía para que pueda devolver las pagas que se han gastado por anticipado. Y por lo que hace referencia al sistema financiero, los más fuertes y los más cercanos a los clientes van a poder seguir desarrollando su modelo de negocios y salir reforzados de la crisis y, en nuestro caso, ocupar espacios que otros van a dejar libres. Y nada más, esto era todo. Muy bien, nos queda algo de tiempo para preguntas. Ya sabéis, identificaros una sola pregunta. Si hay dos, realmente... No, una sola pregunta. A ver, el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué tal si Ángel Gómez Escuela que está... bueno, el micrófono a este señor. Allí, a mano, y luego a esta zona. Buenos días, soy Miguel Portilla, de ABC. Ayer la vicepresidenta económica dejó la puerta abierta del nuevo fondo que se va a aprobar para entidades que sean viables, pero que necesiten aumentar su solvencia. Yo me pregunto, si la crisis se prolonga un poco más y el Popular necesitara elevar esa solvencia, si no dudaría en acudir a ese fondo. Bueno, yo he leído las declaraciones, los comentarios de la ministra a través de los medios de comunicación y contestando a su pregunta, no lo que ella haya dicho, porque no lo
porque no lo he leído, porque no lo he escuchado en primera línea, el Popular cuenta hoy con el nivel de capital tangible más alto de Europa. No preveemos ni siquiera en una situación extrema de morosidad que esa situación de capital fuerte se vaya a debilitar. Tenemos un capital muy fuerte y tenemos un colchón muy grande de generación de beneficios recurrentes. No lo contemplamos. Bueno, la moderación pide que no se secuestre el micrófono, ¿eh? Pero bueno, el que sea en este momento, como ya Íñigo lo has... Identifícate, que no te conocemos. ¿Puedo preguntar? Sí, soy Íñigo Barrón, del País. Yo creo que nos hicieron un comentario a la bajada de rating de Moody's de ayer, que le bajó unos cuantos niveles, pese a lo que ha comentado de la solvencia y la eficiencia. ¿A qué se cree que es debido y qué consecuencias puede tener? ¿Si puede encarecer las emisiones del banco? En fin. Bueno, para la deuda a largo plazo nos ha bajado un escalón, que es la que realmente es relevante a efectos de financiación. Sigue estando entre las más altas. Hoy algún medio hacía una lista y seguimos entre las más altas. Es verdad que hay otras entidades que todavía no han sido revisadas. Respecto a esto, por un lado decir, seguimos entre las que tienen rating más alto después de la revisión de Moody's. Por otro lado, las agencias de rating son necesarias y las necesitamos para emitir. Tercero, respecto a la metodología, tenemos algunas discrepancias. Pensamos que el hecho de que se penalice el tener una cartera de crédito muy diversificada en pequeñas y medianas empresas es al menos discutible. Nosotros contamos con un 63% de crédito respaldado con garantía real, que es algo que en los análisis que se han hecho yo creo que no se ha contemplado sobradamente. Tenemos un 55% de loan to value medio, o sea, de préstamo concedido sobre valor, con lo cual la capacidad para absorber depreciaciones de los activos es muy alta. La consecuencia de una bajada de rating como la que se hizo ayer colectivamente al sistema financiero español lo que tiene es encarecimiento de la financiación, básicamente. Sí. Ángel, una pregunta, Buenos días, Ángel Gómez Escorial, Banca 15, carta confidencial. Se puede hoy hablar más de fusiones que en otros tiempos, que hablábamos sin ningún motivo. Quiero decirle que en el ambiente está la posibilidad de que la necesidad de tener que desinvertir en pura instalación pueda llevar a la idea de que sea necesario agruparse. No sé si a nivel puramente teórico, no sé si usted ve este camino y lo ve cercano, no solamente que le pueda afectar a usted, porque en eso va a decir que no, claro, pero sí que, obviamente, ¿cuál es yo se lo estoy preguntando muy en serio, ¿cuál es su impresión y que a mí me interesa? Si efectivamente estamos ante la puerta de una nueva forma de hacer fusiones y si estas fusiones son necesarias. Vamos a ver, yo dije antes que en toda crisis el número de actores que entra es inferior al que sale. Las entidades que estén menos capitalizadas y que tengan y modelos de negocio menos sostenibles se verán abocadas a procesos corporativos. Parece que habrá una primera fase en que habrá fusiones. ¿Qué opino como presidente del Popular respecto a ese entorno? Nosotros apostamos por el crecimiento orgánico. Apostamos por seguir como hasta ahora ocupando el espacio de instituciones que se están retirando claramente del mercado. Tenemos una situación de liquidez potente. Tenemos una buena posición de capital y vamos a seguir desarrollando el negocio. No tenemos interés en adquisiciones. Un momento de crisis no es, en mi opinión, en una crisis como esta,